ayer jornada larguísima. ¿Hasta qué hora estuvieron anoche con los allanamientos? Bueno, esto empezó como a las 7 de la mañana y hemos estado hasta casi las 9 de la noche. O sea, Ahora, quería consultarle más un tema técnico antes de ir al fondo del asunto, ¿no? Se hablaba de un plazo de 72 horas. ¿Esto quiere decir que los fiscales pueden volver a ingresar al domicilio, digamos, en todo ese plazo? no, es el plazo que tienen para ejecutar la medida. Si el plazo se excede, ya no pueden llevar a cabo la medida, o si es que correcto. el plazo se vence durante el desarrollo de la diligencia, tiene que suspenderse. Ahora, se habla de una vigencia de 5 días también. ¿A qué se refiere esta vigencia de 5 días, digamos? O sea, ¿hasta 5 días tenían para hacer el allanamiento? Correcto. Ok. Correcto. Bueno, yendo al fondo del asunto, escuchamos también el reclamo en su momento cuando usted dijo no estábamos ni enterados de que éramos parte de esta investigación, y anoche también lo dijo Nicanor Boluarte, ¿no? Pero atacando el punto central, se dice que Nicanor Boluarte buscaba un contrato ficticio, buscaba tener una situación de arraigo laboral acercándose a esta oficina del abogado Percy Tenorio Gamonal. ¿Qué responden ustedes ante este señalamiento de la Fiscalía? A ver, lo primero es que hay que hacer la precisión que el señor Nicanor no es parte, ojo, porque muchos medios presentan el caso como si el señor fuera investigado, y el señor no es investigado. No Tercero vinculado, le dice la claro, Fiscalía. es una categoría bien particular. ¿Por qué es particular, dígame? Porque no te hace parte de la investigación. O sea, parte de la investigación son las personas que ya tienen la condición de investigados. Pero si tú eres un tercero, como la Fiscalía te ha denominado, ni siquiera tienes una imputación en tu contra, no formas parte de la investigación, no tienes acceso al expediente, no te citan a declarar absolutamente nada. Por eso es que yo decía, al empezar la jornada el día de ayer, que nosotros no teníamos conocimiento absolutamente de nada vinculado a esta investigación. O sea, ahora, pero el juez Víctor Alcócer, que decide autorizar el allanamiento al domicilio de Nicanor Boluarte, entiende que es parte de la investigación como un tercero vinculado, por eso le da la autorización, claro, ¿no? O sea, no es parte de la investigación, o sea, sería un tercero vinculado. Y digamos, la duda que surge es si es que ¿no? el juez puede o no puede, ¿no? dictar una medida contra un tercero, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados siempre a ver que los allanamientos vinculan investigados. Pero en este caso tú eres un tercero, entonces eso no es legítimo. La respuesta en principio es sí. O sea, hay casos en donde el juez dispone allanamientos, como en este caso, de terceros que tienen alguna relación con la investigación. Pero es una medida excepcional que tiene reglas bastante claras para su expedición, que en este caso claro, no se han verificado. El allanamiento se entiende que es una medida excepcional, se entiende que todos tenemos este derecho a que no violen nuestro domicilio, digamos, ¿no? Que nadie ingrese a nuestro domicilio a menos que un juez lo disponga. Pero aquí la investigación habla de una intención que habría tenido Nicanor Boluarte de conseguir un contrato, de conseguir un arraigo laboral ficticio en una reunión, incluso se cita reunión con Marco Palacios y Franco Parodi, para ser nombrado consultor de la empresa minera de Franco Parodi. O sea, esta situación, ¿usted se la ha consultado al señor Nicanor Boluarte? ¿Ha buscado este arraigo laboral? Mira, eso es una imputación que no tiene sentido. Y yo te explico por qué. Esta reunión, ¿no es cierto?, que es el indicio de supuestamente, ¿no?, la solicitud de un contrato ficticio, claro, etcétera, es una reunión que se ha dado en el mes de febrero del 2025. Y en ese momento no tenía sentido que el señor Nicanor Boluarte buscara afianzar su arraigo laboral. ¿Ya no le habían levantado la prisión preventiva? A eso iba. Mira tú que durante todo el 2024, desde el mes de mayo, nosotros hemos documentado ante el Poder Judicial el arraigo laboral del señor Nicanor Boluarte. Recordarás tú que en mayo fue sujeto de una medida de detención preliminar. Claro, primero detención y después le pidieron 36 meses. En la detención, cuando apelamos la detención preliminar, nosotros acompañamos documentación que acreditaba el arraigo laboral. Posteriormente, cuando la Fiscalía insiste y se inicia esta sucesión de audiencias de prisión preventiva que se prolongó durante meses, nosotros nuevamente presentamos la información que acreditaba el arraigo laboral, incluso la actualizamos y el juzgado decidió y la sala
reevaluó con la apelación que nosotros presentamos. Claro, le dan comparecencia, o sea, le levantan la prisión preventiva a Nicanor Boluarte. Claro. Pero allí, leyendo un poco la carpeta, leyendo la documentación fiscal, entiendo que la sospecha de los fiscales es: una vez que le levantaron la prisión preventiva, Nicanor Boluarte se habría querido asegurar un arraigo laboral firme asistiendo a esta oficina. Usted me dice una reunión, pero los fiscales dicen 7 visitas a esta oficina. Hay dos visitas en enero y el resto creo que son como 5 o 6 en febrero. Sí. Entonces, pero yo vuelvo al sentido de la imputación. O sea, ¿para qué yo tendría, ¿no es cierto?, que simular un arraigo que ya está acreditado ante el Poder Judicial? O sea, eso no tiene mucho sentido. ¿Qué arraigo llegaron a acreditar ustedes? O sea, ¿qué arraigo laboral tenía el doctor Te cuento, Boluarte? nosotros para empezar, el señor Nicanor Boluarte ejerce la profesión de abogado. O sea, él lleva a cabo... ¿Tiene clientes, digamos? Sí, exactamente. Él desarrolla el ejercicio libre de la profesión de abogado. Y nosotros hemos presentado al Poder Judicial, hemos documentado desde el año 2020, o sea, no te digo un mes, 2 meses, un año, desde el 2020 hemos presentado recibos por honorarios, declaraciones de impuesto, pago de los impuestos y contratos laborales que él ha tenido como ejercicio de su profesión. Entonces, todo ese acervo documentario está presentado en original y está documentado ante el Poder Judicial. Entonces, si esto ya había sido objeto de análisis por el Poder Judicial, se le había levantado la medida y el señor ya estaba reinsertado a su actividad profesional, ¿qué sentido haría que él buscara simular un arraigo laboral? Claro, yo me imaginaría que ser abogado de una persona, o sea, primero le preguntaría, hoy 2025, Nicanor Boluarte es abogado, ¿tiene clientes hoy por hoy, por ejemplo? Por supuesto, o sea, luego de que se levantara la medida de prisión preventiva, que fue en enero, el señor se ha reinsertado a su actividad profesional, que evidentemente eso tiene pues un proceso, pero yo creo que eso le ha tomado como un par de meses, y nuevamente tenemos otra vez. Porque los fiscales dirían, ¿no? Claro, quizá para un juez no es un arraigo firme tener 1 o 2 clientes, no sé cuántos clientes tiene el señor Nicanor Boluarte. Es novedad entender que es un abogado litigante, digamos, que tiene clientes. Y claro, para la fiscalía buscaba ser consultor de una empresa minera, ¿no? Confección de arraigo laboral ficticio. Esto a usted no le hace sentido, pero al fiscal le puede construir una sospecha válida, ¿no? El juez ha sido el que ha leído y ha dicho... Claro, es que por eso a eso iba, ¿no? El fiscal, pues, en el universo de tesis tiene mucha creatividad, pero las narrativas tienen que tener una coherencia. Entonces, no hace sentido pues que el señor busque un arraigo ficticio cuando ya había acreditado un arraigo real ante el Poder Judicial. ¿Y qué hacía visitando, digamos, la oficina del doctor Tenorio Gamonal en 7 ocasiones? Ha tenido una consultoría con un cliente que al final no se pudo concretar, precisamente porque se expusieron las visitas del señor a la oficina, ¿no? El señor no sabía que la oficina le pertenecía a este abogado Tenorio. ¿Pero lo conoce al abogado Percy Tenorio Gamonal? No lo conoce, o sea, lo conoce por las referencias que se han hecho públicas, pero no tiene una relación personal, no lo ha visto, no han conversado, no tiene un contacto ni personal, ni amical, ni profesional. Entonces, a raíz de los reportajes es que él toma conocimiento de que la oficina estaba vinculada a esa persona. Porque incluso la Fiscalía habla de un video existente que habría sido grabado por la asistenta, por la secretaria, digamos, del abogado Tenorio, donde captarían a Nicanor Boluarte con el señor Marco Palacios y Franco Parodi, y a partir de esa prueba, digamos, de fiscales, dicen, bueno, con esto ya tengo un caso, lo leo al juez y con esto me ordena el allanamiento, pero ¿no? Eso, mira, ese dato, imaginemos, ¿no es cierto?, que está el video que demuestra que ha habido una reunión entre el señor Nicanor Boluarte y el abogado Palacios, ¿no? Ya, imaginemos que eso ha sucedido. Ya, ¿cuál es el contexto ilícito de esa reunión? No sé, dígame usted, ¿qué le parecería ilícito ahí? O sea, ¿no? es que no es lo que a mí me parezca, es lo que el fiscal... en todo caso, ¿qué hacía el señor Nicanor Boluarte en esa reunión? ¿No? ¿Qué delictivo, ¿no es cierto? ¿Qué de delictivo o qué de ilícito tendría que el señor haya sostenido una reunión? ¿Cuál es la narrativa de la Fiscalía?
O sea, porque esto finalmente tiene que estar plasmado en un Claro, documento la narrativa fiscal de la que Fiscalía imputa. es que el señor Margo Palacios tenía esta reunión con el dueño de la minera, el señor Franco Parodi, y en ese contexto, digamos, ellos ya le habían hecho el favor a la minera de recuperarla con policías y le estaban pidiendo a la minera una contraprestación, dice, contraprestación en favor de Nicanor Boluarte, y allí se daría, yo ya como te ayudé a recuperar la minera, ahora tú ayúdame dando un contrato laboral al señor Claro, Boluarte. mira, eso no es exacto, ¿ya? Hay que revisar el auto, con cargo a revisar el auto. No hay una coherencia cronológica en el relato de hechos del hecho 3, que es el que involucra al señor Nicanor Boluarte. Porque lo de la minera se cifra en el 2024 Sí, y la reunión es en el 2025. Yo te resumo rapidito y en sencillo la imputación. La imputación del hecho 3 presenta o no refiere un supuesto acto de corrupción, una coima, ¿ya? Para hablar en fácil, ¿ya? Una coima. ¿Cómo funcionaba la coima? El empresario minero tenía la necesidad de recuperar terrenos que habían sido ocupados de su mina. Entonces, a través de un pago, recurre al ministro Santibáñez, a través de abogados como Tenorio y Palacios, para poder llevar a cabo el desalojo. Entonces, ese es el tracto de la coima. Y la Fiscalía agrega que el pacto, ¿no es cierto?, entre los funcionarios, en este caso Santibáñez, claro, el pacto colusorio, ¿no? ¿no? Es la ilicitud, digamos. El delito. Claro, este pacto de coima, ¿no es cierto?, no solamente involucraba el pago, ¿no?, la plata, sino que Santibáñez le dice, me vas a pagar y aparte vas a darle contratos, ¿no es cierto?, ficticios al señor Nicanor Boluarte. Esa era parte del acuerdo ilícito que supuestamente habría sucedido. Eso es lo que dice la Fiscalía, ojo. Claro, yo no tomo parte ni a favor ni en contra, sino que simplemente eso es tal cual lo que dice la Fiscalía. Entonces, mi reflexión cronológica o análisis cronológico sobre el tema es que este pacto, ¿no es cierto?, supuestamente ilícito, corrupto, se da en el mes de septiembre de 2024. Entonces, podría hacer sentido, porque eran meses en donde se estaba discutiendo precisamente la prisión preventiva del señor Nicanor Boluarte. Y ahí tendría sentido, ¿no es cierto?, un arraigo laboral. Claro. Pero durante septiembre, octubre, noviembre, diciembre incluso, que terminó la prisión preventiva, no existió ningún contrato laboral, ninguna relación con la minera, ninguna reunión con Palacios, con Tenorio o con quien sea, y adicionalmente nosotros documentamos el arraigo laboral con los documentos que ya te he dicho. Entonces, si eso hubiera sucedido, ¿no es cierto?, en esos términos, en esos meses inmediatos se le hubiera dado el contrato y nosotros lo hubiéramos presentado al juzgado para sustentar el arraigo. Claro, pero antes ya le habían levantado la prisión, ya no tenían necesidad de conseguir ese contrato en ese momento, ¿no? Porque ya se le habían levantado la prisión preventiva. En ese momento todavía no le habían impuesto la prisión preventiva. No, yo me refiero al momento de las visitas. Ah, claro. En el momento de las visitas ya la prisión preventiva estaba levantada y usted me dice, ya nosotros sustentamos de que Nicanor Boluarte era abogado y tenía clientes, ¿no? Y ahí yo le pregunto, para el fiscal quizá es, oye, se han querido asegurar de tener un arraigo laboral firme consiguiendo un contrato. Suena mucho más arraigo laboral firme decir consultor de empresa minera que abogado litigante. ¿Con qué sentido? O sea, de cara a esperar que una tercera prisión. O sea, ¿qué podría pasar con la situación legal de Nicanor Boluarte en ese otro caso? A eso voy. Ya después de la segunda detención, porque el señor ha sido objeto de 2 medidas de privación de libertad, una detención y una prisión preventiva. Superado esos dos momentos, o sea, ¿qué sentido hacía trabajar en un arraigo laboral? O sea, que estaba esperando, supuestamente, él se proyectaba a que lo fueran a meter preso por tercera vez. Eso es altamente pues improbable, ¿no? Eso ya, después de 2 análisis del Poder Judicial descartando una prisión, ya pues no hace sentido insistir en una tercera medida. Y además, el Poder Judicial le revoca la prisión preventiva y le impone una comparecencia simple. O sea que ni reglas de conducta tiene el señor. Entonces, por eso te decía, ¿no? ¿Qué sentido haría generarse un arraigo ficticio en febrero o finales de enero, principios de febrero, cuando ese tema ya estaba discutido y estaba decidido en el Poder Judicial? Ahora, ¿por qué ustedes cuestionan la figura del tercero vinculado, que también fue una mirada legal que dio ayer el Premier, ¿no? Esa figura de tercero vinculado
es algo que no cuadraba ayer a los ministros que salieron a defender. ¿Cuál era ahí su cuestionamiento? No he tenido la oportunidad de escuchar, porque yo, bueno, no lo he visto, ¿no? Tendría que buscarlo. Pero se ha enterado. No, sí, claro, había un comunicado de PCM, claro, ¿no? Que se ha hecho público. Claro. No tengo el detalle, pero sí una reflexión sobre ese tema, que es lo que yo te decía al principio, ¿no? El tercero vinculado es una figura a la que no estamos acostumbrados. Los casos siempre presentan investigados, no terceros. Sin embargo, es posible que se dicte una medida de allanamiento contra un tercero, pero hay reglas específicas que justifican la imposición o la expedición de un allanamiento. Por ejemplo, tiene que haber una sobreabundancia de elementos de convicción que vinculen a la persona con la presunta comisión del delito. Con el delito. Bueno, por eso le mencionaba lo del video. Dicen que hay un video grabado con pero celular Xiaomi, claro, y hay declaración de un testigo protegido. Ojo, ese no es el delito. El delito no es reunirse. El delito es investigar una coima. ¿Te das cuenta? Entonces, tú tendrías que tener una sobreabundancia de elementos que justifiquen la medida, que vinculen al señor con la coima. Y eso no existe. Los únicos dos datos que presenta el fiscal son el testimonio de un testigo protegido que no ha sido corroborado y en segundo lugar, un registro de ingreso de visitas al edificio de oficinas. Pero también, bueno, además de ese registro de visitas, se da cuenta de un material fílmico, un video, se da cuenta en el documento de comunicaciones, digamos, que ha tenido. O sea, la testigo protegido dice, me dijeron esto, iba a recibir al señor Nicanor Boluarte, y se entiende que quien graba este video, o a quien le había encargado grabar este video, era a la secretaria del señor Percy Tenorio Gamonal. Y usted me dice, pero Boluarte no conoce. Entonces ahí es como, entonces, ¿por qué ella fue la que grabó, no? Eso no queda claro por qué. Eso tienen que preguntarle a Tenorio. O sea, ¿qué interés tiene Tenorio en pedir a la secretaria que haga un video de Nicanor Boluarte? O sea, eso es... Pero si aparece el video y si existe el video, mostraría... El señor no ha negado que haya ido a la oficina. Y recuerda además que las visitas se han hecho públicas, porque había un dominical, creo que incluso de Latina, ¿no es cierto? Final sacó incluso creo que este canal, las visitas se han hecho públicas, o sea, no se han negado las visitas. El tema es que las visitas no se dan en un contexto ilícito, y eso no está en el auto. Lo ilícito del hecho 3 tiene que ver con una coima que había sucedido 5 meses antes de las reuniones. Ahora, ¿por dónde va a ir, digamos, la estrategia legal de ustedes? Porque ya se dio el allanamiento, la Fiscalía ya recupera documentación, y quería preguntarle qué es lo que se ha levantado, digamos, qué es lo que se ha lacrado del domicilio del señor Boluarte, documentación. Mira, básicamente cuestiones ordinarias. No, se han llevado teléfonos celulares y dispositivos USB. O sea, no se han llevado cuestiones ordinarias, regulares, digamos, que cualquiera tendría en su casa. No hay ningún documento específico o alguna evidencia, pues, que lo vincule con la coima o con un contrato ficticio, ¿no? Ahora, ¿y no tiene expectativa de que en las próximas semanas avancen con otras medidas restrictivas contra el señor Nicanor Boluarte? Yo lo que esperaría, en todo caso, de la Fiscalía es que lo incorporen a la investigación y lo citen a declarar. Mira tú que ya hemos pasado por un allanamiento que ha excluido al señor de la posibilidad de defenderse, porque ubicándolo como tercero no puede nombrar abogado, no puede acceder a la carpeta, no puede declarar, no puede presentar ¿Cómo que no pruebas. Puede nombrar abogado, digamos? ¿Y usted qué figura tendría ahí? Es que no forma parte de la carpeta. Pero usted no se apersona, digamos, como abogado. A la diligencia. Yo lo he asistido como abogado en la diligencia de allanamiento, pero esa diligencia de allanamiento surge de una carpeta fiscal. Y en esa carpeta fiscal el señor tiene la condición de tercero. Y eso en cristiano quiere decir lo que te decía, no puede nombrar abogado, no puede apersonarse a la carpeta, no puede leer la carpeta, no puede presentar pruebas, no puede contradecir hechos, nada, cero.
Por eso esta figura del tercero es un poco perversa porque gesta, ¿no es cierto?, un allanamiento a espaldas de la persona que no tiene ni conocimiento de la existencia de una investigación. Lo correcto sería, yo te investigo, ¿no es cierto?, te participo, te comunico que te estoy investigando y luego del curso de las investigaciones se verifica que surge la necesidad de allanar. Claro, pero para los fiscales ir por ese camino sería de alguna manera, porque enmarcan esto dentro de una investigación reservada, el juez incluso dice, te doy en sobre lacrado mi decisión de allanamiento, sería quizá otorgarle un espacio para evadir pruebas, ¿no? Hoy el ministro del Interior decía, mientras más días pasan la verdad se escapa, como diciendo, bien, que se allanen a las investigaciones, ¿no? Incluso el ministro de Estado, pero también quería preguntarle eso, doctor Vivanco, si a usted le pareció correcto que los ministros de Estado salieran a defender a su patrocinado. Mire, ese es un tema político, ¿no? Yo la verdad evitaría dar una valoración personal, ¿no? Lo único que puedo decir al respecto es que entiendo el cuestionamiento frente a una medida que se considera abusiva, desproporcionada, ¿no? Entiendo. Ahora, porque salen los ministros y después sale a declarar el señor Nicanor Boluarte, ¿no? La declaración del señor Boluarte ha obedecido estrictamente a la desproporcionalidad que consideramos presenta la medida. El señor Nicanor Boluarte siempre ha guardado un perfil bastante discreto y ha sido bastante respetuoso de las decisiones sin cuestionarlas públicamente. Mira que a él lo han allanado y 2 veces le han impuesto una medida restrictiva de la libertad y él nunca ha salido en un medio a quejarse, a decir nada. Pero la medida de ayer es tan desproporcionada que ha generado pues la reacción de una declaración pública. Pero no han dictado, digamos, una detención, o sea, el calificativo que usted da de desproporcionada para el juez más bien era lo que tenía que hacerse, ¿no? Allanar, asegurar material probatorio, ¿no? No, eso es lo que dice el juez y yo, digamos, respeto las competencias judiciales y no las comparto. Por eso la medida está apelada. Ya hemos presentado un recurso de apelación y esta discusión que estamos teniendo la vamos a trasladar a una sala superior. ¿Qué buscan ustedes ahí? ¿Que se anule, digamos, la diligencia y que no se pueda revisar? Claro, no la diligencia, ¿no? Empecemos con la resolución, el auto. El auto que impone la medida de allanamiento para nosotros es nulo. Es nulo, no está bien sustentado. Correcto. ¿Y esto en cuánto tiempo se puede tramitar, digamos? ¿Cuándo le pueden dar Los tiempos son variados, ¿no? No hay un plazo preestablecido porque eso depende mucho de la carga procesal que tenga la sala, que asumirá competencia sobre esto que no sabemos, pero podrían ser 2 o 3 meses, ¿no? Claro, porque ayer la sensación que daba Nicanor Boluarte era más bien de seguirle el hilo al discurso político, digamos, de seguir a mí. Y textualmente lo hemos escuchado, ¿no? Ayer, terminando el programa, lo escuchábamos, me persiguen porque soy hermano de la presidenta, ¿no? Claro. Cuando uno diría, oye, pero si no tienes nada que ver, te allanas a la investigación y más bien, de alguna manera, no le pides esa ayuda al poder político diciendo, soy un perseguido político, claro, ¿no? Nadie le ha pedido ayuda al poder político y el allanarse a la investigación, digamos, es una premisa válida, pero que en este país está un poco desnaturalizada, ¿no? Es complicado, porque mira tú que al señor, ¿no es cierto?, le han impuesto 2 medidas de detención que han sido injustas. Entonces, ahora están pidiendo sancionar al juez Carguancho. Pero a eso voy, ¿no? O sea, decisiones. yo te diría, yo me allano, perfecto, investígame, ¿no es cierto?, recaba las pruebas, llevemos a cabo, pues, ¿no?, una contradicción en términos, pues, de alegaciones, y si hay material, llévame a juicio y que me condenen, ¿no es cierto? Eso sería lo regular que se enmarcaría en la premisa de yo me allano a las investigaciones. Pero en este país te meten preso y después investigan. En este caso, al señor lo han allanado para buscar pruebas, porque no hay pruebas. Y tan evidente es la ausencia de pruebas que el señor no es tan investigado. Ahora, allí le respondería, si no hubiera habido un indicio, una sospecha razonable, el juez no hubiera ordenado el allanamiento, ¿no? El juez se ha limitado y de hecho no podemos allanar Palacio, pero sí podemos allanar la casa del hermano de la presidenta. Yo ahí te diría que también
que esa premisa es correcta, pues, pero en un sistema judicial desarrollado, ¿no? Mira tú que han habido 2 decisiones judiciales que le han impuesto una detención al señor, y esas 2 medidas judiciales han sido revisadas y han sido revocadas. Entonces, no es que las decisiones judiciales de ese subsistema de la Sala Penal Nacional sean, pues, las más correctas o las más justas en todos los casos. Es apelable en todo caso, y eso es lo que ustedes han hecho ahora. La conducta procesal de Nicanor Boluarte, digamos, tiene un sustento para decir me quedo en el país, me allano a esta investigación, o sea, la apelo, pero sigo litigando este caso. Es que el señor no es parte. O sea, por eso yo decía, ojalá, ¿no es cierto?, nos permitan participar de la carpeta si es que hay alguna imputación contra el señor para poder defendernos. Y lo otro es que si el señor quisiera irse al país, se hubiera ido, porque no tienen ninguna restricción para hacerlo. El señor tiene una comparecencia simple. O sea, no tiene reglas de conducta. Si quisiera irse, ya se hubiera ido. Pero por el contrario... Pero no piensa irse del país. No piensa irse en ningún contexto. Él tiene su arraigo acá. Tiene su familia, tiene su trabajo, tiene todo lo que es su domicilio, etcétera. Entonces, si él tuviera la intención de irse, ya se hubiera ido. No lo va a hacer. Y en este caso, tampoco, pues, va a ser ajeno a la investigación. Lo único que pedimos, pues, es que se nos permita participar para poder defenderlo si es que existe, pues, alguna imputación en su contra. Bien, doctor Vivanco, le agradezco el tiempo, la conversación, y por supuesto a la espera de novedades, viendo cómo avanza este caso, ¿no? Se trata nada menos del hermano de la presidenta que, insisto, ayer ha tenido un fuerte espaldarazo político con el gabinete de ministros pronunciándose a su favor, ¿no? Algo que normalmente no se ve. Claro, son cuestiones, como tú dices, ¿no? Son cuestiones políticas y esperemos más bien que el caso avance, ¿no? Y que desde una perspectiva técnica se analice lo que ha pasado, ¿no? A ver qué es lo que el Poder Judicial finalmente nos va a decir después de analizar la apelación y revisar este allanamiento. Gracias, doctor Vivanco. No, muchas gracias a ti.